Buenas tardes, jóvenes, aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de los cromosomas, un tema complejo. A lo largo del ciclo escolar ustedes tuvieron la oportunidad de aprender acerca de los ecosistemas, acerca de la diversidad, aprendieron acerca de los organismos, cómo están estructurados los organismos, aprendieron que esas estructuras son a partir de una célula que forma tejidos, forma órganos, sistemas y al final esa diversidad de organismos sean plantas o sean animales. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los cromosomas y el hombre sigue y sigue buscando la forma de encontrar o desentrañar lo que es el ADN, lo que es la estructura que nos da la información genética para la existencia de toda esa diversidad de organismos en el planeta. Tenemos que un cromosoma son estructuras complejas formadas por ADN y proteínas. Esas estructuras de ADN y proteínas se forman a través de lo que son los ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos formados por esos aminoácidos que son la adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Contienen la mayor parte de información genética, lo que nos da toda esa diversidad de física en cada uno de los organismos. Son en forma de bastoncillos y se dividen cuando la célula está en el proceso de división. Es decir, cuando cada célula va formando nuevas células. Los cromosomas vistos al microscopio electrónico los podemos ver de esta manera, una forma que todos ustedes ya conocen, estas imágenes, fotografías de la representación de los cromosomas. Y la estructura de un cromosoma pues se ha estudiado en forma compleja y se han encontrado estructuras que se les han asignado nombres a cada una de esas estructuras y en este caso tenemos las cromátidas, como ustedes ven, que se encuentran en los brazos del cromosoma. Tenemos aquí un brazo corto y unos brazos largos. Tenemos los telómeros que ustedes también por terminologías, telo significa lejos, es decir, que viene en la parte distante de la estructura del cromosoma. Tenemos a los centrómeros, pues como su nombre lo dice, es la forma central del cromosoma, es donde se estrangula el cromosoma. Tenemos los satélites, se le da el nombre de satélites por su forma redonda con una parte de cuello que simula un satélite o una antena. Y tenemos lo que es el gen. El gen son estructuras que están dentro del sistema helicoidal de los cromosomas y para que tengan ustedes una idea, tenemos alrededor de 80,000 genes por cada cromosoma. ¿Quién descubrió los cromosomas? Entonces, este descubrimiento a lo largo del tiempo se ha tratado de buscar estructuras en el interior de la célula y cada vez nos vamos más hacia el centro de la célula, hacia el núcleo de la célula, para ahorita llegar a lo que son los genes y es la tarea de todos los científicos de llegar a través del estudio del núcleo, de los cromosomas y de los genes, de desentrañar ese ADN con esas estructuras de los ácidos nucleicos. ¿Quiénes fueron estos personajes que intervinieron en el descubrimiento de los cromosomas? Von Naegeli y Van Beneden. Son las dos personas que aportaron
para que ahorita en la actualidad todos los científicos tengan un punto de partida para seguir trabajando con el estudio de esas estructuras celulares. ¿Dónde se sitúa? Bueno, pues todo el mundo sabe de la existencia, es algo no nuevo, y todo el mundo sabe que se encuentran en el núcleo de las células, pero sí, dato importante, tenemos dos tipos de células, las células eucarióticas y las células procarióticas. ¿Qué diferencia hay de las dos? Las eucarióticas tienen su núcleo definido y las procariotas no tienen su núcleo definido. Aquí tenemos un ejemplo de una célula eucariota. Sus estructuras, hemos hablado ya acerca de cada uno de los organelos que forman una célula y que realizan el proceso metabólico celular. Tenemos el núcleo, en el núcleo los cromosomas y los organelos que se encuentran en el citoplasma, cumpliendo cada uno su función, como son los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplásmico. Aquí tenemos el otro ejemplo de la célula procariota, que no tienen su núcleo definido. Lo vemos aquí, esas estructuras que difieren de las células eucariotas. Y esta célula tiene, como ustedes ven, un plásmido, que es un ADN extracromosomal, y tenemos lo que es el citoplasma, igual que la célula eucariota, donde alberga a todos los organelos. Tenemos la membrana plasmática, la pared celular que también la tienen las células eucariotas, la cápsula o glicocálix, y tenemos el flagelo, que es un filamento que permite la movilidad celular, gránulos de alimento, ribosomas, pili y la región del nucleoide, que es algo similar al núcleo en las células eucariotas. ¿Qué tipos de células qué tipo de cromosomas vamos a encontrar? Bueno, podemos encontrarlos de acuerdo a su forma. Se les ha clasificado con un nombre, y esto significa en la estructura de estos cromosomas. Si vemos aquí un cromosoma metacéntrico, tiene su estructura igual en proporción de la parte central, ¿sí? Y tenemos el submetacéntrico, que ya su parte central o la parte donde está el centrómero ya no es igual, equitativa en dos partes. Tenemos que se desplaza hacia un extremo. Tenemos los acrocéntricos, aún todavía más distante de la parte del centrómero de cada uno de sus brazos, largos y cortos. Y tenemos los telocéntricos, que definitivamente están al extremo. Telo, ya dijimos que se refería a lejos, al extremo, ¿sí? ¿Y qué es el genoma humano? El genoma humano ya es la cantidad de cromosomas que tiene cada uno de los organismos. Cada especie, cada organismo tiene un número diferente de cromosomas. En el caso del humano tenemos 46 cromosomas. Cabe mencionar que de esos 46 cromosomas, serían 44 cromosomas que pertenecen a las células somáticas, y exclusivamente un par es el que se encarga del proceso sexual, en la división o en la información del hombre y la mujer, o el macho y la hembra, de definir el sexo en cada uno de los individuos que se van a ir formando a través de ese proceso celular sexual. Tenemos unos ejemplos como son las moscas, que tienen 8 cromosomas, chimpancés que tienen 48 cromosomas, en fin, cada organismo tiene su número de cromosomas diferente. Y como les comentaba inicialmente, cada cromosoma
podemos encontrar en cada cromosoma alrededor de 80,000 genes. Aquí tenemos un ejemplo, la mosca, el chimpancé, y ¿cómo se pueden ver los cromosomas? Bueno, la ciencia ha avanzado. Al inicio, Anton van Leeuwenhoek, con el descubrimiento del microscopio, pues permitió ver al inicio estructuras celulares. Cada vez se va sofisticando más la tecnología para llegar o alcanzar a ver estructuras mucho más pequeñas, y al llegar a el estudio de las estructuras en el interior del núcleo, y estamos hablando de los cromosomas, estamos hablando de los genes, y ahora en la actualidad desentrañando lo que es el ADN. El microscopio electrónico, que sin duda fue un descubrimiento, una revolución en el descubrimiento de la óptica, llegando a encontrar la magnificación de estas estructuras hasta arriba de 30,000 veces su tamaño. Y a través de tinciones especiales, por ahí hay procedimientos que se utilizan a través de tinción para encontrar cromosomas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el microscopio simple y lo que es el microscopio electrónico. El microscopio simple, pues son alcances de alrededor de 2,000, 2,500 veces su ampliación, mientras que en el electrónico es arriba de 30,000 veces su tamaño. Tipos de cromosomas según sus características. Tenemos una nomenclatura de acuerdo a sus características, y los autosomas y los heterocromosomas. Los autosomas, pues son los que ya mencionamos, que son los 44 cromosomas, y que son los que nos dan las características físicas, es decir, los encontramos en los tejidos, encontramos en los huesos, músculos, la piel, etc. Mientras que tenemos los heterocromosomas, que son los que determinan el sexo. Es decir, tenemos en los cromosomas, en estos se clasifican como haploides, es decir, tenemos un solo cromosoma que nos determina el sexo en el caso del humano, que es el XY. Uno es X, el otro es Y. Y a la hora de la división, si en el caso de la mujer es XX, nos permite que el XX, hombre y mujer, nazca una hembra. Y en el caso de que el hombre participe con el cromosoma Y, la mujer sigue participando con X, y a la hora de la reproducción, un X y Y nos indica la existencia de un varón. Posibles enfermedades. Aquí es muy importante aprender que la estructura de los cromosomas o la cantidad de cromosomas debe ser siempre la que la naturaleza nos dio a lo largo del tiempo. Ha habido variaciones en cuanto a el número anormal de copias de cromosomas. Ha habido mutaciones de genes, y este número anormal de copias de genes o las mutaciones genéticas representan una variación en las estructuras o en la formación de los individuos de forma normal, y nos generaría una enfermedad o un trastorno que pudiera causar alteraciones en el número u orden de genes o dentro del cromosoma. Todos ustedes conocen el síndrome de Down, y que no es más que en el número 21 de los cromosomas, de los 46 pares, en el número 21, vamos a encontrar, en lugar de 2 cromosomas, vamos a encontrar 3 cromosomas, y eso es lo que define a todas esas personas que sufrieron ese proceso a nivel cromosómico.
Tenemos unos ejemplos de algunos trastornos, algunos síndromes, y tenemos el síndrome de Marfan, que es una enfermedad ligada al cromosoma, afecta distintas estructuras. Hay un aumento inusual de las extremidades. No se ha encontrado cura en este síndrome y la esperanza de vida ha pasado de los 45 a los 72 años. ¿Qué otro ejemplo podríamos mencionar aparte de este síndrome, el síndrome de Marfan o el síndrome de Down? Una curiosidad sobre los cromosomas que a lo mejor ustedes no conocían. Todos querían tener los ojos azules, pero el color de los ojos azules se originó hace entre 6.000 a 10.000 años. Los ojos normales de todos los individuos en el planeta provienen de los ojos marrones. Los ojos azules es una mutación genética del cromosoma. Bueno, y con esto terminamos este tema. Es importante que complementen la información a través de los libros, a través de la investigación, para que no se queden dudas, sigan aprendiendo de los cromosomas, sigan aprendiendo de las células, sigan aprendiendo de los genes, de la genética, de toda esa diversidad de lo que estamos formados todos los organismos.